Página 4. Observa las imágenes y responde las preguntas. De las siguientes fotografías, dos están a escala, una de la otra. ¿Cuáles son? Sería la 1 con la 4. ¿Por qué consideras que esas dos fotografías están a escala? Porque el ancho y el alto tienen la misma proporción. Es decir, que en lo ancho que tiene la figura 1, en la figura 4, digamos que creció al doble. Voy a sobreponer esta imagen ahí. Es una suposición, no es exactamente al doble, quizás es un poquito más. Pero el chiste es que lo que se crece aquí en el ancho es la misma proporción que se crece en lo alto. De este modo, te digo, no es exactamente el doble, pero debe ser la misma a lo ancho y a lo alto. Porque si lo comparamos con la figura 2, podríamos decir que solamente está creciendo un poco más en lo ancho, así, de tal modo que parece que solamente se estiró hacia lo ancho. Y con la figura 3 pasa lo mismo, parece que solamente se haya estirado hacia arriba, incluso se ve más angosta, porque en la 2 y en la 3 no existe esa misma proporción que se debe mantener como con la figura 4. ¿Qué son las escalas matemáticas? Es la relación matemática que existe entre un objeto real y el dibujo que se hace sobre un plano. Página 5. Congruencia. Dos figuras son congruentes si tienen el mismo tamaño, área, ángulos internos y la medida de sus lados. Y tenemos unos ejemplos. Tenemos un rombo al cual se le giró en 90 grados hacia la derecha, haciendo una rotación, pero la figura sigue siendo la misma. Y aquí se puede decir que si esta fuera otra figura diferente, sería congruente con esta original. En el triángulo se hizo una reflexión, como si estuviera reflejado en un espejo. Si fuera otra figura, también sería congruente con esta original verde. En el pentágono solamente se trasladó, digamos, otra figura, otra copia hacia un lado, pero se mantienen mismos ángulos, mismo tamaño, misma área, misma medida de los lados. Por lo tanto, son figuras congruentes. Prácticamente estamos diciendo que son iguales, ¿verdad? Nada más que se giraron, se movieron, se espejearon, etc. Luego tenemos varias figuras, nos piden medirlas y contestar. ¿Cuáles polígonos son congruentes con el polígono A? Es decir, con esta figura. Yo respondo que sería el 3 que tenemos aquí y el 5, ya que a simple vista se ve que tienen mismos tamaños, nada más que están, digamos, en diferente posición o ángulo. También preguntan cuáles polígonos son semejantes al polígono A, este mismo. Para que sean semejantes, dos figuras nos dicen que sus lados son iguales respectivamente y sus lados correspondientes son proporcionales. Es decir, si existe entre ellos la misma razón de proporcionalidad. Como en la página anterior que vimos los cuadros del paisaje, se debe mantener la misma proporción para que se note que están bien hechos, digamos, y se diga que son polígonos semejantes. Para este caso, esos polígonos semejantes son el 1, el 2, el 4, el 6 y el 7, ya que tienen la misma forma, los lados se corresponden, nada más la proporción es la que cambia. Unos son más chicos, otros son más grandes, pero prácticamente es la misma figura. Y sus ángulos también se mantienen iguales. Este 8 es completamente diferente, esa no encaja. Y los otros, al ser idénticos, mismas dimensiones, esos son congruentes, ¿verdad? Los del primer punto, la primera pregunta. Entonces, así quedaría esta página. Vamos a la siguiente. Página 6. Aquí nos dicen que los polígonos congruentes es cuando dos figuras o más tienen exactamente la misma forma y la misma medida. Lo que vimos en el ejercicio anterior. Y lo de los polígonos semejantes ya lo vimos. Luego tenemos una figura y nos piden trazar otras dos, una congruente y otra semejante. Para la congruente, como nos dice la definición, es prácticamente igual. Misma dimensión en los lados, los ángulos, la forma. Entonces yo lo que hago es nada más copiarla y la giré, la espejé así de este modo. Ustedes la podrían acomodar, por ejemplo, girándola acostada, darle vuelta como gusten, con que tenga las mismas dimensiones y listo. Y la figura que sea semejante, esta debería de mantener una proporción. Por ejemplo, disminuirla a la mitad. Yo la disminuí como a la cuarta parte de las medidas. No recuerdo muy bien, ya que en este programa yo la puedo seleccionar y decirle cambiar tamaño al 25%, por ejemplo. Y me la deja en un tamaño más pequeño. Y listo.
pero las proporciones se mantienen. En el caso de ustedes tendrían que decidir si cada lado lo dejan a la mitad o a la tercera parte o a la cuarta parte. Ya es decisión de cada quien de ustedes. Espero que se mantenga una proporción idéntica en cada lado. Página 7. ¿Cuál es la diferencia entre los criterios de semejanza y congruencia? Yo contesto que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma y sus dimensiones son proporcionales. Y dos figuras son congruentes si tienen los lados iguales y el mismo tamaño. En resumen, podríamos decir que congruencia es que sean iguales y semejanza es que sea una figura igual pero de diferente tamaño, manteniendo obviamente sus proporciones. Pregunta, ¿cuáles son los criterios de semejanza de figuras geométricas? Yo contesto que si todos los pares de ángulos correspondientes en dos figuras son congruentes, es decir, que tengan el mismo tamaño, entonces son figuras semejantes. Y también, si todos los pares de lados correspondientes de dos figuras tienen razones iguales, es decir, sus proporciones son iguales, entonces las figuras son semejantes. En resumen, digamos una figura como esta, un pentágono, para que sea semejante con otra más grande como esta, según lo que digo aquí, es que los ángulos, por ejemplo, este ángulo que voy a marcar aquí en rojo, superior, con este ángulo de aquí, debe ser iguales, tiene que tener el mismo tamaño. Y lógicamente todos los demás también, este con este, este con este, este con este y este con este. Hablando de los ángulos, mismo tamaño. Porque los ángulos no importa, tú puedes tener una figura al triple de esta y el ángulo va a ser el mismo tamaño, mientras la proporción se mantenga. También, si todos los pares de lados son iguales en proporción, por ejemplo, si este lado de aquí, digamos que creció al doble y llegó acá, tendríamos que revisar que este lado de acá también crezca al doble respecto a este de acá. Lo mismo con los siguientes, todos deben estar al doble. En este caso, porque tengo una figura que mide lo mismo en cada lado. Entonces, al crecer un lado, digamos al doble, en su duplicado, que es este más grande, también todos los lados deben estar así, al doble, por poner un ejemplo, ¿verdad? Preguntan cómo se calcula la razón de semejanza entre dos figuras. Se divide la longitud de un lado de una de las figuras entre la longitud del lado correspondiente en la otra. Esto como quiera lo vamos a ver en los siguientes ejercicios. Nos piden trazar en hojas blancas de tamaño carta las piezas de este rompecabezas y tiene que hacerse a una escala de manera que la parte que mide 2 centímetros, es decir, esta parte de aquí, a nosotros nos debe quedar de 11 centímetros. Y bueno, esto ya se debe hacer con trazos en la vida real. Este yo no lo completé y no tengo mucho tiempo de estar haciendo estas prácticas, por eso es que no la hice. Pero aquí nos preguntan la razón de semejanza, ¿cuál es? Sería 5.5, ya que vamos a tomar esta cantidad de 11 centímetros, es lo que va a medir nuestra figura a escala, y la dividimos entre 2, que es la dimensión original. Eso nos va a dar igual a ese 5.5. Sí, eso es lo que está creciendo. Es decir, que las medidas que tú tomes en este dibujo las vas a multiplicar por 5.5. Aquí fue 2, le multiplicaron por 5.5, les dio a 11 centímetros. Igualmente, acá te pueden salir 3 centímetros y medio, acá 4, no sé, acá 6, y todos esos los vas a multiplicar por 5.5. Sí, para que estés respetando que cada 2 centímetros existan 11 centímetros reales.